Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Espero que estén muy bien. Hoy día es día jueves 5 de febrero del 2026. Son las 7:44 en Chile, las 5:44 en Nueva York, 10:44 en Londres y 19:44 en Japón. Vamos a empezar con este análisis diario de Bitcoin siempre a mi izquierda, oro siempre a mi derecha. Primero en un gráfico diario para entender el contexto. Y luego vamos a pasar a 30 minutos para ver cuáles son las probabilidades, cuáles son las zonas más relevantes que tenemos para el día de hoy en el mercado. Luego vamos a ver algunas noticias, particularmente algunas de Bitcoin y la opinión de Michael Burry con respecto a que Bitcoin va a entrar en una espiral de la muerte, es decir, que va a empezar a liquidar, por lo que decía, hasta los 50.000 o que siga a los 50.000 y va a ser catastrófico para el mercado. Bueno, empecemos. En cuanto a Bitcoin, primero que todo tenemos que el precio volvió a caer, ¿cierto? De la zona que estaba. La verdad es que no ha parado de caer, no ha tenido algún tipo de recuperación. De acuerdo a lo que decíamos en los videos anteriores, fíjense que nosotros habíamos marcado esta zona, ¿cierto? Que era como una zona en la cual Bitcoin tenía que consolidar y lo hizo. Bitcoin de aquí se tenía que recuperar, no lo hizo. Finalmente rompió esta caja, empezó a caer más. El día de ayer pudimos observar que el precio empezaba a... disculpen, durante esta semana empezamos a ver que en este sector el precio estaba intentando hacer una nueva consolidación para volver a buscar eh, un impulso, al menos, ¿cierto? Un pullback a la zona o al menos algún tipo eh, em, de, de impulso para al menos alcanzar esta EMA 50 como resistencia dinámica. Cualquier opción de que Bitcoin mostrara alguna intención de subir y finalmente dejara de caer tan estrepitosamente como ha estado cayendo desde noviembre del 2025. Yo recuerdo que el año pasado les comentaba de que el ciclo de Bitcoin ya había terminado. Habían pasado los días, en teoría ya había terminado y no había nada más que hacer. Sin embargo, creo que se fue alimentando mucho por el FOMO, por las expectativas irreales, la idea de que iba a seguir subiendo y no significa que con esto yo estoy diciendo, no, esto ya se cayó o ya se va a caer más. No, yo no estoy tratando de adivinar el futuro ni nada por el estilo, pero sí, me acuerdo que nosotros lo dijimos el año pasado de que ya había terminado el ciclo. Yo siempre digo que yo espero que vuelva a subir a los 110 o 100 más o menos antes de caer estrepitosamente a su mínimo, que debería ser el 2026. Pero lo que nos está mostrando el mercado es que hay mucha debilidad en ese sentido. De hecho, el precio el día de hoy llegó a esta zona de liquidez que nosotros habíamos marcado, en la cual estaba cerca de los 70.000 y el precio, fíjense que llegó hasta los 69.240 y rebotó, ha sido un buen rebote de compra, pero fíjense que ahora se sigue manteniendo en esta zona y la consolidación previa se mantuvo simplemente como un pullback, es decir, el precio cayó, un pequeño retroceso, que no sé si lo podríamos llamar retroceso al fin, pero eh, podríamos decir que fue muy pequeño para luego solamente caer. Entonces lo que nos queda es esperar que en esta zona Bitcoin empiece a consolidar, ¿cierto? Empiece a mostrar eh, básicamente una acumulación para ver tal vez un impulso al alza que pueda beneficiar a los compradores. En este punto, como les decía también en otros videos, pareciera que Bitcoin está eh, demasiado barato para seguir vendiendo, ¿cierto? Pareciera que deberíamos haber vendido hace mucho antes. Nosotros hemos hecho algunas ventas en Bitcoin y no ha ido bien. También algunas compras de rebote. Em, pero por supuesto que ocurre esto de que uno podría decir, es que Bitcoin ahora está muy barato para comprar. Pareciera que el precio sigue cayendo y es una mala alternativa. Y también podríamos decir que entonces vendo, pero vender igual es acompañar un recorrido que ya está bastante desarrollado. Piensa que estamos así desde desde el 2025, en noviembre. De hecho, fíjense cómo va este gráfico y si comparamos con las caídas anteriores, ya estamos llegando a un punto bastante similar. A ver, veamos esta caída, que fue la del 2021, por ejemplo. Su caída máxima fue de un 77%.
Si la comparamos con la caída de ahora, vamos a ser un 45%. Entonces le puede quedar aún más. Si hacemos esa homologación, que no tiene por qué respetarse, recuerden que el histórico no tiene por qué respetarse. Deberíamos llegar a los 50.000. Em, Considerando todo esto, ¿cierto? Tenemos que Bitcoin aún se encuentra en una tendencia bajista, claramente, no solamente por las medias móviles, sino que también por eh, este rompimiento estructural, em, que básicamente sigue mostrándonos debilidad del precio. Recordemos que eh, el mercado y en el trading, ¿cierto? Se ve reflejado por los gráficos. El lenguaje de los gráficos es la estructura, y en este sentido tenemos esta estructura que me parece que es un change of character. No, disculpen, creo que no es un boss, creo que es un change of character. Sí. Un rompimiento estructural, ¿cierto? Lo que significa que aquí recién inicia el cambio estructural que nos indica que el precio efectivamente ha entrado en esta, esta nueva tendencia bajista en cuanto a la estructura. Y claramente desde 16 de noviembre estamos bajistas en cuanto a las medias móviles. Por lo tanto, si es que Bitcoin no logra acumular en los 70.000, si Bitcoin no logra superar ciertos espacios como los 80.000 psicológicos, como el Year's Opening que fue en 87.524, el precio de apertura del año, muy probablemente esto siga y las únicas subidas que veamos sean para volver a caer. Así que desde ahora esperar eso. Si ven debilidad de los precios en el precio de Bitcoin en una extensión hacia arriba, vean la oportunidad de venta porque es algo que les va a favorecer por ahora, a menos de que haya algún cambio institucional, algún cambio, alguna apuesta de alguna institución importante que empiece a comprar y anime a los inversionistas, pero por ahora yo no he visto nada parecido. Pasemos al oro. En el oro, ¿cierto? Tenemos que el precio ha tenido un gran impulso. Nosotros lo pudimos anticipar de que iba a ocurrir una caída. Yo dije que el primer día iba a caer a los 5.080, pero cayó finalmente a bastante más, a los 4.680. Em, Luego el precio volvió a caer casi a la zona de liquidez de 4.400 que nosotros habíamos marcado. De hecho, creo que llegó a los 4.400. Y el precio luego se recuperó. Ahora, ¿esta recuperación qué significa? Podría ser un pullback para volver a caer, es probable, o definitivamente pues la recuperación de la continuación de esta subida, ¿cierto? Es decir, este sería el pullback para volver a subir. ¿Cuál de las dos puede ser? Bueno, por ahora, si nos vamos a lo técnico, ¿cierto? Podríamos pensar de que es un pullback para volver a subir. Es decir, el precio subió, tomaron ganancias y ahora se prepara para volver a subir. ¿Por qué lo digo? Porque la tendencia general es alcista. La tendencia inmediata, vamos a ver ahora cuál es la tendencia inmediata en diario, en el intradiario, disculpen. Pero básicamente, si seguimos con la metodología y la realidad de que el oro tiene un sesgo alcista, que el oro es una protección ante la incertidumbre que estamos viviendo en cuanto a lo geopolítico, y todos esos factores que siempre han afectado mucho al precio, ya que el oro es un activo que está muy influenciado por la Fed, ¿cierto? Em, por las noticias, por los conflictos, etcétera, y sirve como una protección ante la incertidumbre. Es que podríamos pensar que lo más lógico es comprar. El problema es cuando compramos, porque no es lo mismo comprar en los 5.500 que comprar los 5.000, por ejemplo. Obviamente el riesgo-beneficio es distinto, y ahí es donde los traders no se dan el tiempo de pensar dónde van a operar y tener la paciencia para esperar un momento donde su inversión tenga mucho más sentido, o tenga un sentido al menos. Porque uno no porque hay una ventaja al comprar, ustedes van a comprar en cualquier lado. Eso es una pérdida segura. Así que si no aprende eso, trate de buscar a alguien que le explique, que esté ahí todos los días con usted, explicándole y llamándole la atención, porque es la única forma de aprender.
En cuanto a, bueno, se olvidó decir en Bitcoin, por ejemplo, que estamos muy por debajo de la zona de sobreventa y es muy probable que sigamos en esa dirección porque no ha habido ningún cambio. En cuanto al oro, como les decía, lo único que podría impulsar al precio a que siga cayendo podría ser, por ejemplo, esta incertidumbre de la Fed, que al parecer el presidente nominado para poder eh, ascender en mayo em, es pro aumento de tasas, por lo tanto podríamos ver que desde ahora hasta mayo una incertidumbre en cuanto a esto, y si el precio empieza a descontar, ¿cómo va a descontar? Me parece que podría ser hacia abajo, ya que su intención, por lo que he podido leer, es que aumenten las tasas, por lo tanto se valorice más el dólar y se desvalorice el oro y activos como alternativos como Bitcoin, etcétera. Eso, de todas formas, por ahora hay que cuidarse, no hay que ser muy arriesgado y al momento que él pueda ascender, vamos a ver cuáles son sus discursos, qué es lo que dice, cuáles son sus expectativas y qué es lo que desea finalmente para la Fed y para la economía estadounidense. Pero por ahora hay que mantenerse un poco en esa línea de tener cuidado con lo que vaya, con lo que él vaya a mencionar. Pasemos a 30 minutos. Vamos a ver, por ejemplo, que Bitcoin se encuentra en los 70.671, perdiendo ya casi esa zona de psicológica, los 70.000, a la cual muchos traders nunca pensaron que íbamos a llegar. Tenemos que ha sido roto el mínimo de ayer, 71.736, es decir, el precio no ha parado de caer, así de simple, así se puede interpretar. El punto máximo de ayer fueron los 76.866. Tenemos un precio justo de venta actual, el cual se ha prolongado hace mucho tiempo. Em, y claramente tendencia bajista, que también ha estado, fue solamente superada el 2 de febrero por unos pocos instantes, podríamos decir. Creo que duró aproximadamente un día esa, entre comillas, tendencia alcista. Y además tenemos un impulso alcista que pese a que está desacelerado ya casi por completo, seguimos, seguimos cayendo. Por tanto, intención de subida no vemos para nada. Aquí el precio si hizo change of character o cambios estructurales en, en el diario, ¿cierto? Aquí claramente tenemos que hay rompimientos estructurales, etcétera, bajos más bajos que se van rompiendo para formar una estructura bajista, donde claramente se puede haber entrado en venta. En cuanto al oro, estamos actualmente en los 4.876. Estamos en el punto mínimo de ayer, que fueron los 4.852. Y estamos justo en una zona bastante relevante. Nosotros ayer marcamos una zona en este lugar que ya fue superada, pero fíjense que el precio en varias ocasiones ha estado tocando esta zona, este mínimo, ¿cierto? De los 4.852, que ayer no era el mínimo, pero se formó ayer con esta caída. Y fíjense cómo está respetando esta zona. Esto podría ser bastante interesante para entrar, tal vez en una compra, aunque si estamos rompiendo bajos más bajos o mínimos más bajos, significa que eventualmente podríamos seguir cayendo. Aquí lo más recomendable es operar de acuerdo a la acción del precio, es decir, veamos en la apertura de Nueva York cuál es el interés del mercado. Si es que efectivamente empieza a romper estructuras alcistas, podríamos ver compras, y si son estructuras bajistas, podríamos ver ventas, y todo va a depender mayoritariamente del horario de volumen al que y al patrón que no empieza a mostrar el mercado. Pero está respetando esta zona, que es una zona de liquidez, por cierto. Sin embargo, aún estamos en Londres y el precio no está mostrando mucho interés, al menos por subir por ahora. De hecho, estamos en una tendencia bajista, un precio justo de caída y un impulso bajista en plena aceleración que en realidad no está haciendo mucho. No se ve muy afectado el precio por este impulso. Em, Eso, chicos y chicas, con respecto al gráfico de 30 minutos. Em, Está un poco extraño, la verdad, este gráfico del oro.
Idealmente que hubiese hecho un tipo de hombro un poco más rápido, porque pareciera que está dudando mucho. ¿Para qué? Para que bueno, pudiésemos ver estas ventas o esta caída más rápido. Por ahora ese patrón general me muestra ventas, pero como les digo, hay que estar atento a lo que aparezca en Nueva York, porque en base a la realidad tenemos que operar, no en base a lo que nosotros creamos que puede pasar. Si pasamos al gráfico de Bitbo, fíjense que justo nos indica de que el precio desde ahora debería empezar a subir. Eh, bueno, si Bitbo cumple con esta profecía, le vamos a dar alguna estrellita por ahí, pero básicamente nos dice que desde ahora debería empezar a subir a los 84.000. Yo la verdad es que no lo tengo como una referencia, pero sí me gusta mencionárselos porque puede ser complementar un poco el análisis que ustedes hagan, buscar, por ejemplo, la explicación. Aquí en todo esto está toda la explicación de cómo se calcula y me parece que hasta el momento ha funcionado relativamente bien. Queda todavía 3 horas y media para que abra Nueva York y podamos ver los mejores movimientos del mercado, al menos los más precisos, y podamos operar de mejor forma. De acuerdo a la CME, tenemos que no ha cambiado nada el porcentaje de probabilidad de que se aumenten las tasas en la reunión de marzo de la Fed. En cuanto a investing también tenemos de que tenemos un 90.1% de probabilidades de que aumenten las tasas y Polymarket nos indica de que la probabilidad está en un 91% de que no cambien las tasas de interés. En cuanto a las noticias, tenemos bastantes noticias relevantes, otras igual que ayer con respecto al empleo, y a las 21:00 se supone que habla Donald Trump, porque siempre está cambiando el horario, o a veces no se presenta, etcétera, o a veces pone reuniones de la nada, así que también hay que estar atento con eso. Les voy a mandar ahora al grupo las zonas de liquidez también, qué significa cada una de estas noticias y cómo pueden afectar al precio. Miedo extremo, no ha cambiado en nada, siguen los inversionistas sin querer invertir, aún sienten miedo por todo lo que está ocurriendo, y de hecho si pasamos al mapa de liquidaciones, o disculpen, a las liquidaciones de las últimas 24 horas, han aumentado a 901.98 millones de dólares. Quiere decir que los inversionistas, pareciera ser que cuando tocó los 70.000 o a los 71.000, 75.000, empezaron a comprar más todavía y lamentablemente han sido liquidados muy pronto. De hecho, aquí podemos ver que las liquidaciones de los largos han sido 740.36 millones de dólares. Por lo tanto, insisto, la gente sigue recomprando en todos los puntos y van siendo liquidados como un efecto dominó. Entonces, en resumen, no compre, espere un momento preciso y si compra, no ponga todo su dinero en una opinión que tal vez ni siquiera está fundamentada. Invierta si es que usted quiere, pero con un riesgo moderado, como lo haría cualquier inversionista que sabe que tiene que cuidar su capital. En cuanto al Hyperliquid, ¿cierto? Vemos que lo más cercano es ir a caer a los 69.000. Hay una gran posición en cuanto a los 43.797, que al precio también le puede parecer atractivo de ir a buscar. De acuerdo al Max Pain, ¿cierto? Vemos que el recorrido actual eh, al cual debería dirigirse es a los 70.000, más no a los 75.000. Eso es lo más sencillo para el precio, porque es donde se siente atraído para liquidar posiciones, es decir, debería seguir cayendo hasta este lugar al menos. Ninguna de estas cosas puede pronosticar el futuro, pero sirven como una guía. En cuanto al mapa de liquidaciones, vemos que hay hartas liquidaciones por encima de los 72.000 y que son las más marcadas, pero vemos que se ha perdido un poco la intensidad en estos días. De acuerdo a la presión del libro de órdenes, vemos que hay hartas órdenes cerca de los 70.000 que están ahí esperando poder ser ejecutadas. Vemos que el Rainbow Chart junto con el multiplicador de medias móviles de 2 años nos indican de que el precio está muy barato. Sin embargo, lo que más me llama la atención y lo que siempre les digo es que el precio en este ciclo nunca llegó a la parte roja acá y tampoco llegó acá ni a la parte amarilla, naranja o roja, es decir, el precio nunca estuvo caro. Bastante extraño con todo lo que ha pasado.
Y tenemos que Grayscale sigue sin invertir. Em, Uno de los grandes actores de Bitcoin sigue sin comprar y la tendencia de Bitcoin cada vez disminuye más. Vamos a ver lo que dijo Michael Burry, básicamente, y aquí lo había destacado en alguna parte. Bueno, Michael Burry fue quien anticipó la caída de el mercado en el 2008 con respecto a las mortgage, em, esto fue la crisis financiera del mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y básicamente, fíjense que tenemos aquí un comentario. No existe una razón orgánica orgánica de caso para el uso de Bitcoin, ¿cierto? No existe una razón orgánica de caso de uso, aquí está mal escrito. Y es, creo que de Coindesk, sí. Dice por la traducción. Para que Bitcoin desacelere o detenga su caída. Si el precio cae a 50.000, advirtió Burry, las empresas mineras podrían enfrentar la bancarrota y el mercado de futuros tokenizados de metales podría colapsar en un agujero negro sin compradores. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que el precio ha caído tanto que los inversionistas grandes han tenido que sacar ganancias o dinero de otras partes para poder sostener esta pérdida. Y que si se sigue incrementando, es decir, si es que llega a los 50.000, a los 40.000, etcétera, el precio muy probablemente, o sea, los inversionistas van a quebrar. Que es lo mismo que hacen los traders, que ven una caída, tienen flotante negativo y empiezan a meter más plata y más plata y más plata eh, para aguantar una caída. Pero llega un momento donde ya es insostenible. Entonces, básicamente eso es lo que dice. La verdad es que para mí es bastante obvio, ¿no? O sea, no hay que ser ni Michael Burry, ni un genio, ni nada por el estilo para saber que eso es lógico. Que si una caída prolongada podría hacer que las empresas quiebren, pero insisto, es muy obvio. Entonces, no hay nada de que impresionarse. Citi señala niveles claves para Bitcoin mientras borra todas las ganancias desde la victoria de Trump, que había subido un poco, ¿se acuerdan? Desde el 1 de enero, desde el year's opening, igual que el oro. Si vemos esto, por ejemplo, creemos que los precios de Bitcoin se están acercando a niveles clave. Ahora estamos por debajo de nuestro precio de entrada promedio estimada para ETF al contado de Estados Unidos de 81.600 y cerca del precio de preelecciones estadounidense de aproximadamente $70.000. ¿Ok? Básicamente nos ponen algunos precios de referencia y claro, de la misma forma me parece que estas noticias lo que muestran es que las empresas, los bancos, ¿cierto? Que tienen Bitcoin están bastante preocupados por la situación porque no se ha podido recuperar y probablemente no han alcanzado muchos de los objetivos que tenían. Precio del Bitcoin hoy cae por debajo de los $71.000, mientras la venta masiva de tecnología global afecta a los activos de riesgo. Creo que por ahí puede estar afectado claramente el mercado y Nasdaq. Y tenemos, por ejemplo, esta de el Bitcoin revalida mínimos de noviembre del 2024. Nosotros lo habíamos dicho en videos anteriores de que Bitcoin se estaba acercando a precios que solamente habíamos visto en noviembre del 2024. Y bueno, finalmente me parece que ya llegamos a ese sector. Por lo tanto, se sigue validando la tesis de que estamos en un punto que es muy bajo para poder ver oportunidades de compra, pero a la misma vez un recorrido que no da marcha atrás, por lo tanto vender también sería una opción. Mucha incertidumbre, yo les recomiendo que esperen, no se anticipen, traten de hacer operaciones en corto, disculpe, operaciones cortas, no de ventas necesariamente, cortas, con un riesgo acotado para no perder el entrenamiento, el training, ¿cierto? Del inversionista y así puedan esperar oportunidades más claras cuando todo esto se vaya definiendo en el tiempo. ¿Ok? Eso, amigos y amigas, me alargué un poco por las noticias, pero por favor comenten, compartan y denle suscribirse para que esto llegue a muchas más personas que tal vez les pueda interesar un análisis de premercado, validar alguna tesis y aprender de cómo analizar en trading. Eso, amigos y amigas, que estén muy bien. Ahora nos vemos en el grupo.